Muy buenas tardes, ¿cómo andan seguidores? ¿Cómo andan cracks? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo andan? Tanto tiempo, hace varias semanas que no subía nada, así que hoy les traigo un video sobre geometría, triángulos. En el video anterior de geometría estuvimos viendo la propiedad triangular, que la suma de dos lados de un triángulo tenía que ser mayor a la medida del otro triángulo que quedaba. Si se respetaba esa propiedad, podíamos tener un triángulo, podíamos armar un triángulo y vimos cómo armar un triángulo con compás. Si no lo viste, te dejo por aquí arriba, ¿sí?, el video para que lo puedas ver. En esta oportunidad vamos a ver otra propiedad, pero en este caso nos vamos a centrar en los ángulos del triángulo. Para que sea triángulo debe tener 3 vértices, 3 lados y 3 ángulos. Un triángulo es una figura geométrica con esas 3 características, que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Y hoy vamos a ver una propiedad muy importante que habla de los ángulos del triángulo, los ángulos internos del triángulo. Así que vamos con la práctica, sigan los pasos, paso por paso. Si quieren ir parando el video, les recomiendo que lo hagan, y paso a paso vamos a ir haciendo este experimento que les traigo hoy. Así que adelante, vamos. Vamos a utilizar una regla, una tijera, el transportador, una pequeña boligoma y un lápiz negro. Vamos a hacer un triángulo cualquiera. Vamos a marcar acá los ángulos, ¿sí?, porque el triángulo es, primeramente nos corroboramos que sea un triángulo, que tenga 3 lados, que tenga 3 vértices, ¿sí?, y que tenga 3 ángulos. Estos son los ángulos, ¿sí? Lo vamos a recortar. Y lo que vamos a hacer es nombrar o enumerar en realidad el ángulo. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3. ¿Sí? Como el triángulo es una figura con 3 ángulos, lo que vamos a hacer es desarmar este triángulo, ¿sí? Lo vamos a cortar por acá y lo vamos a cortar acá. Ya tenemos el triángulo desarmado, ¿sí?, en los 3 ángulos. Lo que vamos a hacer es, en otra hoja, vamos a ver cuánto miden. Si yo junto los ángulos uno al lado de otro, vamos a averiguar cuánto es la suma de esos ángulos. Así que vamos a ir con el primero. Lo pegamos acá, ¿sí? Ahí le puse mucha plasticola, y lo vamos pegando ahí. El número 2 lo vamos a pegar acá al lado, y lo vamos a pegar al lado, es decir, que coincida el vértice, que coincidan los vértices, uno al lado de otro, comparten este lado. Y el número 3, si yo veo los ángulos pegados uno al otro, lo que estoy haciendo es sumando cada uno de esos ángulos, y podemos ver que forman una recta. Y si tomamos para medir este punto con un transportador, esperen que lo pongo bien, que coincida con este 0, da toda la vuelta, es decir, que la suma de estos 3 ángulos es igual a 180 grados. 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 mide en total 180 grados la suma de los 3. Si este ángulo, el número 1, vamos a ver cuánto mide,
mide 40 grados. Y este ángulo 3 mide 70. Y quiero averiguar cuánto mide ese ángulo número 2. Lo que puedo usar es esta medida. Como sé que los tres sumados me tiene que dar 180, si yo sumo estos dos, me va a dar 40 más 70, me da 110 grados. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? O saco la diferencia, 180 menos 110. Tengo otro ángulo de 70 grados. Este ángulo que me falta acá mide 70 grados. 40 más 70 más 70 me da 180. De esa forma saco el ángulo que me falta. In the middle ground is where we'll stand. Let go of the riddle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. Don't stop. Just look on, and I'll look down, and all your fears. Me voy a encontrar con algunas actividades en el libro que me va a decir realizar un triángulo con los ángulos de 60 grados, de 40 grados y, para que quede mejor, 20 centímetros. Acá. Y me dice que el triángulo tiene que tener un ángulo de 60 y otro ángulo de 40. Voy a hacer el ángulo de 60 en este lado y el ángulo de 40 en el otro. Así se juntan arriba. Apoyo acá, justo en el vértice. Este 0 tiene que coincidir con uno de los lados. ¿Sí? Y mido desde este 0, porque siempre coincide de este lado, a 60. Y vamos a hacer el de 40 grados, que lo voy a hacer de este lado. Lo que me sobra acá lo puedo borrar. Y acá tengo el ángulo de 40 grados. Y tengo el lado que mide 20 centímetros de largo, el ángulo, que es lo de adentro, que mide 60, y el otro ángulo que mide 40. ¿Cuánto va a medir este ángulo? Vuelvo entonces, sumo 60 más 40 más ese ángulo, todo eso me tiene que dar 180 grados. Acá ya tengo 100 grados y sumo 60 más 40. Bueno, acá, ¿cuánto tendría que medir para llegar a 180? 80 grados. Para llegar a 180 grados. Si sumo esto, me coincide todo esto, ¿sí?, con lo que tiene que medir.
Entonces el ángulo acá que falta la medida mide 80 grados. Observé que varios de los que ven los videos no están suscritos, así que por favor suscríbete al canal, dale a me gusta y dale a la campanita para que te avise de los próximos videos, por favor. Bien, estuvimos viendo entonces la propiedad triangular donde la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, como mostrábamos ahí en la práctica, que si yo de los tres, la medida de tres ángulos, yo no conozco una, si conozco dos, puedo sacar la medida o calcular la medida del tercer ángulo que me van a dar seguramente en alguna tarea para poder resolver. También está bueno recordar, y les voy a poner una imagen, donde vemos la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según los lados y según los ángulos. Según los lados, tenemos tres tipos de triángulos. Tenemos el triángulo equilátero, el cual tiene los tres lados de la misma medida. Son congruentes. Profe, ¿qué quiere ser congruente? Esa palabra. Congruente significa que son iguales. Triángulo equilátero, los tres lados iguales. Triángulo isósceles, tiene dos lados congruentes y uno desigual. Y tercero, para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River. Triángulo escaleno, el cual indica que los ángulos de este triángulo son todos desiguales. También hay otra clasificación que es según sus ángulos. Y como vimos hoy, la construcción de los ángulos, hay tres tipos de ángulos: el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Si hay un ángulo de 90, los otros dos ángulos son menores. Si el triángulo tiene un ángulo recto, estamos en presencia de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, esta escuadra tiene forma de triángulo rectángulo, tiene el ángulo de 90 grados. También podemos estar en presencia de un triángulo obtusángulo, como la palabra lo dice. Tiene este triángulo un ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Viendo este cuadro, podemos decir que según sus ángulos y según sus lados, los triángulos equilátero acutángulo pueden existir. Triángulo equilátero rectángulo es imposible que se puedan formar. Triángulo equilátero obtusángulo no existe, no se puede formar este tipo de triángulo. Mientras que un triángulo isósceles puede ser acutángulo, con todos los ángulos menores de 90, como el de color verde, o isósceles rectángulo, que tiene el ángulo de 90 grados, como es el triángulo de color naranja. Triángulo isósceles también puede ser obtusángulo, como el triángulo de color celeste o turquesa. El triángulo escaleno tiene los tres lados desiguales y puede ser acutángulo, como el de color rojo. Triángulo escaleno puede ser rectángulo, como el de color morado o violeta. Y el triángulo escaleno también puede ser obtusángulo, como por ejemplo el de color rosado o fucsia. De esta forma, si se tienen en cuenta la medida de los ángulos de los triángulos, puede ocurrir entonces que todos los ángulos sean agudos, esos son los acutángulos, que uno de sus ángulos sea recto, esos triángulos se llaman rectángulos, y uno de sus ángulos sea obtuso, esos triángulos se llaman obtusángulos. Y algo importante para acordarnos también hoy es la propiedad de los ángulos interiores, que en todo triángulo la suma de la medida de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, sabiendo todo esto, ahora les voy a dejar una imagen donde tienen varios triángulos que les falta la medida de un ángulo. Y sabiendo esto, ustedes van a poder calcular el ángulo que falta.
Así que muchísimas gracias. Acordate de darle me gusta al video, de suscribirte a mi canal, así podemos ser más, aprendiendo de geometría, de matemáticas o de ciencias naturales. No te olvides de apretar en la campanita para que te avisen cuando subo videos. Es un video por semana aproximadamente, cuando se puede, cuando hay conexión. En este tiempo de pandemia vamos a juntos a poder aprender un poquito más de matemáticas, geometría o naturales. Así que bueno, acuérdense de dejar la respuesta a la pregunta del próximo video debajo de este video. ¿Cómo, profe? Abajo de este video, el otro, ¿cómo era? Abajo de este video responde la pregunta de la próxima semana. Y ahora voy a poner las respuestas del video anterior. La pregunta era: ¿a dónde pensás estar dentro de 20 años? nos vemos. Chau chau.